Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a El Pentágono. Marcelo, ¿cómo te va? Mary, ¿todo bien? Francesco, hoy no está con nosotros Gonzalo Mendieta, parece que una madre política lo tiene agarrado ahí, muy fuerte, pero está con nosotros Luis Rico, el chicheño más famoso, incluso más famoso que el dueño de San Juan del Oro. Querido Lucho, ¿cómo te va? Bien, nervioso por estar pues compartiendo con los que nos orientan cada semana. Mi respeto al programa y agradecido por tu invitación. No, gracias a ti, querido Lucho. Gracias también al Observatorio de Medios de Comunicación, y Opinión Pública, que puede recoger en este instante este programa, enviar la señal al satélite, a YouTube, por ejemplo. Y una buena noticia, desde la anterior semana nosotros lo estamos viendo saliendo en la Red Rubí de televisión, aquí en La Paz y en varias localidades. Está con nosotros también, y en este instante tomando esta señal, el canal universitario en Cochabamba, en Potosí. Un saludo muy, muy afectuoso a Potosí por todo lo que está pasando en este instante, y en Oruro. Pero lo reitero, en YouTube, en cualquier momento, en cualquier circunstancia, aquí y en el mundo. Potosí, hablar de Potosí es hablar de Bolivia. No puede entenderse el nacimiento de Bolivia sin entender qué fue Potosí. Y no solo en la conquista, no solo en la República, no solo en la conquista, mucho antes. El Inca Huayna Cápac, el siglo XV, ya tenía gente trabajando y llevando el metal plateado hasta el Cusco. La historia de Diego Hualpa y todo eso que nos han contado en la escuela es rigurosamente cierta, pero también es cierto que Potosí nace. En esta circunstancia era la quinta ciudad más poblada del mundo, dicen algunos historiadores. No estoy seguro de ello, del dato, pero es muy probable que así haya sido. Y en Bartolomé de Arzáns Orzúa y Vela, en su espectacular libro, incluso tiene algunos relatos tan interesantes como cuántos chulos había en Potosí, y no me estoy refiriendo al gorro, sino a cuántos proxenetas habían en Potosí, cuántas prostitutas, y medía de alguna forma el desarrollo, la gran cantidad de gente que llegó en algunos elementos en su época delictivos. En todo caso, hablan de afroamericanos, africanos en realidad, esclavos que llegaron hasta Potosí, que no aguantaron nunca el trabajo en la mina y que murieron a montones. La altitud de Potosí hizo que la gente rica, muy rica, fundara muy cerca otra ciudad que es fundamental para Bolivia, Sucre, y que allí se desarrollara la Real Audiencia, y que ahí estuvimos entre el Virreinato de La Plata y el Virreinato de Lima. Potosí, ese cerrito, que es un cerro al que le debemos mucho, en nuestro escudo nacional es parte de esta Bolivia, y Potosí ha sido durante muchos años el sostén de Bolivia. Tras la revolución del 52 hay que recordar lo que hizo Potosí, lo que hizo el gobierno de la revolución con la transferencia de recursos de la Comibol para construir, por ejemplo, el ingenio de Santa Cruz, el desarrollo del Oriente. Tengo en este contexto más preguntas que respuestas, y aquí en el debate seguramente las vamos a poder desarrollar. Tengo las preguntas si es justo que Potosí haya sido el centro económico de Bolivia y que ahora le demos la espalda. Pero también tengo preguntas al otro lado, si Concipo representa realmente a los intereses de Potosí. Son solo preguntas, que nadie se ofenda. Si la dirigencia potosinista está recogiendo de alguna forma esas promesas incumplidas del gobierno en su momento, cuando les ofreció aeropuerto, y ahora dice que no es necesario, que les haya ofrecido además ¿qué fue? Que era muy grande, y que una fábrica de cemento, que dicen que hay que ver cuán rentable económicamente puede ser. Promesas electorales, sí, no hay duda, pero también, si es necesario, si hay un movimiento político que viene detrás, si hay un movimiento de paraguas que viene con los cooperativistas mineros, que han visto que se viene un problema muy grave si es que no se hace algo con el tema de los precios de los minerales. En fin, preguntas. Solo preguntas, y espero que algún rato tengamos respuestas. Espero que tengamos una respuesta clara de parte del presidente Evo Morales,
porque ustedes que están más cerca de la información y la procesan de un modo tan genial para hacer entender a nosotros los televidentes, es que hemos visto solo torpezas en este tiempo, cuando ministros, e incluido el vicepresidente, en sus alocuciones excesivas, llegan a momentos en que ya no se le puede creer. Nosotros esperamos, los potosinos, que no tenemos ninguna afiliación política, ninguna afiliación institucional, esperamos de que el presidente se ponga la mano al pecho y pueda dialogar con esos compañeros que algunos dicen no representar a todo el departamento. Efectivamente, es una institución que se forma en la capital de un departamento, el comité cívico, y que intenta llegar a los últimos rincones de cada departamento. Y Potosí nunca lo ha hecho. El Potosí siempre ha estado cerrado como en la colonia, y creo que esa es la falla que tiene Concipo, de no sentar presencia en los extremos mismos, donde el MAS pues ha arrasado en las municipales y bueno, pues ahí está, esa es la figura, pero de todas maneras lo que dice Concipo, creo yo, de que es una gran verdad. Los potosinos a veces pedimos las cosas imposibles. Ejemplo, Carachipampa. Carachipampa es una tecnología de los años 70, y cómo vamos a querer fundir mineral en este siglo XXI en una cosa que ya está dejando de existir, se está cayendo. Es un elefante blanco, como decíamos antes, en los años 80, que se está cayendo a pedazos. Un aeropuerto, eso se lo dije a presidente Evo Morales, un aeropuerto es una locura, en la ciudad más alta de Bolivia, donde corren todos los vientos. Pero ¿sabes qué? El turismo requiere de un acceso más rápido. Necesitamos aeropuerto, pero no el aeropuerto que tenemos, donde hasta el ministro Quintana tuvo en la última reunión miedo de que se pase las 5 horas de la tarde y tuvo que salir de una reunión para ir al aeropuerto y embarcarse antes de que los vientos corran duro. Y la estructura del Cerro Rico de Potosí, después de 500 años, es una barbaridad. Y la necesidad de seguir explotando, especialmente los cooperativistas, hasta que el cerro se caiga. Pero hay otras cosas que son de mucha urgencia. Exigimos casi lo imposible, y entre esas cosas también cosas reales, como por ejemplo un hospital, 2 hospitales, 5 hospitales de tercer nivel nomás, porque Potosí, como siempre hemos dicho, es el departamento que más ha aportado a la economía boliviana, pero hoy está aportando la mayor cantidad de enfermos y no tenemos hospitales. Esa es la gran desesperación en cada uno de los rincones de nuestro departamento. Eso es lo que podría aportar en un principio, y después hablar de estas amables cartas que yo le he escrito al presidente Evo Morales y al señor Quintana. Hay una, perdón si me permiten, hay una respuesta, me parece, institucional que viene de la mano de la idea de la administración del conflicto. Y hay otra respuesta que tiene que ver con el modelo de desarrollo, que quizás lo que más hizo referencia aquí Luis Rico. Y la forma de administración de conflicto es la que a mí me llama más la atención ahora mismo, porque este conflicto viene desde el 2010. Si uno hace una revisión de hemeroteca, se va a encontrar que el 2010, entre julio y agosto, 19 días hubo un bloqueo en Potosí, un conflicto duro que no llegó realmente a tener la solución que tanto Potosí como el Comité Cívico hubiera querido. Y hay otro dato también que es súper interesante, eran 6 demandas solamente en ese momento, era un pliego solamente de 6 puntos.
Entre otras cosas estaba el aeropuerto, estaba la preservación del Cerro Rico, la fábrica de cemento, Carachipampa, estaba proyectos camineros y estaba un tema que es estructural, creo, entre Potosí y Oruro, que son los límites, ¿no? Si uno mira con cierta atención estos 6 puntos y lo ve en perspectiva ahora mismo, se da cuenta que de alguna forma ninguno de estos han sido atendidos. Y además han crecido. Son ahora 26 puntos el pliego petitorio que piden los potosinos. Y eso que no hay puntos que reclamamos nosotros los artistas. Cultura. Y hay un tema pero que a mí me llama mucho la atención de todo el pliego petitorio, porque es de verdad, pueden haber ahí adentro elefantes blancos, proyectos que quizás económicamente son inviables, pero hay ahí un punto que es muy importante y es, por ejemplo, la energía alternativa. Hay un proyecto sobre energía eólica en el norte de Potosí, si no me equivoco, que creo que es interesante. Hablaba un poco Luis Rico del tema de los vientos que corren en Potosí, ¿no? Quizá es una forma interesante de abordar. O sea, obviamente en este pliego petitorio habría que discutir, habría que debatir, pero eso es lo que nos está haciendo, creo yo, porque digo, otra vez, vuelvo a este tema de la respuesta institucional que hay. En ese momento estaban encargados de dialogar el 2010 Óscar Coca, ministro de la Presidencia, y Carlos Romero, ministro de Autonomías. Ahora salen a la palestra Carlos Romero, ministro de Gobierno, y Juan Ramón de la Quintana, ministro de la Presidencia. Pero la respuesta es la misma, básicamente. Este conflicto es desestabilizador del gobierno, está impulsado por la derecha, etcétera, etcétera. No hay una definición clara de ir a dialogar respecto a una demanda que aparentemente, solamente hablando, y el ministro Romero lo dijo en ese momento, no era necesaria esta movilización. Posiblemente hizo falta una mejor coordinación y comunicación. Básicamente creo que igual, en este caso, quizá la demanda se hubiera solucionado de esta forma, ¿no? Pero se va agudizando más cuando uno se va dando cuenta que hay ciertos actores dentro del gobierno, dentro del Poder Ejecutivo, perdón, que son estructurales y ciertas demandas o ciertas medidas, ¿no? Uno podría pensar aparentemente que el ministro de Autonomías debería estar dentro de este conflicto intentando solucionarlo, pero una vez más, aparentemente, yo sí tengo una visión bastante crítica de esto. Pareciera ser que el Ministerio de Autonomías es un adorno más dentro del Poder Ejecutivo, ¿no? Y no es algo funcional realmente que debería solucionar esas demandas y hacer una especie de bombero, ¿no? Ya que hemos empezado por el tema de la gestión del conflicto, lo que quisiera decir es que tal vez estamos en un momento de inflexión del conflicto mismo. Porque se sabe que esta tarde han partido desde Potosí 15 buses con los mineros cooperativistas que vienen a respaldar al movimiento cívico potosino. Si le ponemos a 60 o 70 personas por cada bus, estamos hablando más o menos de 1000 personas que estarían llegando para reforzar las movilizaciones en La Paz. Y eso me parece que es un hito muy importante en la movilización, porque podría finalmente obligar al presidente Evo Morales a recibir a los cívicos para tratar este pliego que tan ansiosamente lo han expuesto en los últimos 14 días. Si llegan. Si es que llegan, ¿tú crees que no lleguen? ¿Por qué tienes alguna información? Yo siempre te pregunto si tienes alguna información, porque eres un hombre muy informado. Hay fotos de tanquetas en el camino a Oruro. Pero se ha desmentido, ¿no?, esa información. Bueno, están las fotos. Pues porque dicen que lo que pasa es que no hay una fuente conocida de dónde van, sí, de la foto, ¿no? Pero en todo caso Pero si puedes hacer Chaparina, puedes hacer también Calamarca. Ya lo hicieron, es decir, en Caracollo puedes detener. Es que eso sería una gran torpeza, ¿no? Ya lo de Chaparina fue una gran torpeza de parte del gobierno. De hecho, la gestión del conflicto en los últimos días no ha sido nada admirable por parte del Poder Ejecutivo, porque ha habido bastante, primero, soberbia, por menospreciar el conflicto y además por menospreciar a los líderes de Potosí. Don Luis Rico aquí hablaba de que ese pueblo vota por Evo Morales. Es cierto, y eso es lo que a mí me llama la atención, y de hecho lo publiqué por Twitter. Dije, ¿por qué el pueblo potosino vota por el presidente Evo Morales, vota por su candidato a gobernador, por su candidato a alcalde, y luego no pasan muchos meses y sale a protestar?
¿no? Probablemente existan explicaciones sociológicas respecto a este tema, pero también hay que hacer notar que en los últimos días ha habido una movilización inusual. Esta marcha de más de 120.000 personas en la ciudad de Potosí el día 16 de julio me parece que marca un respaldo muy fuerte al Comité Cívico Potosinista. Y ya no se puede decir esto no es Potosí, porque ha habido una marcha que ha respaldado masivamente a la demanda potosinista. Luego, otra de las torpezas ha sido los 2 días de represión, ¿no? El día que llegaron los mineros fue fatal. Yo sé que los mineros vienen con dinamita y de ahí sí hay intransigencia, pero si estás 14 días pidiendo lo mismo y 14 días te dicen que no, entonces llegas a presionar de esa manera, pero la respuesta yo creo que ha sido una torpeza. Luego dijeron que benefician a Chile, ¿no? Eso me parece que ha sido exacerbar más los ánimos. ¿Cómo es posible que un movimiento reivindicacionista como el de Potosí vaya a beneficiar a Chile precisamente? Luego le dijeron mentiroso a Yalli, dijeron que la situación ya es, o sea, que directamente no representa a nadie, pero finalmente hoy el ministro de la Presidencia ha abierto la posibilidad de una mediación con la Iglesia Católica, la Defensoría del Pueblo, para una reunión con los cívicos. Pero está hablando de una reunión a nivel ministros, y yo creo que ahí está otra vez el freno a la posible apertura a la negociación. Entonces, yo vuelvo a decir, creo que estamos en un momento de inflexión del conflicto por la partida de estos mineros, por la posibilidad de que sí o no el presidente vaya a recibirlos, y además por el tema de la posibilidad de que exista una mediación. Se puede concluir que el departamento que más ha votado por el presidente Evo Morales en las elecciones generales, ahora le sale con una movilización brutal desde el punto de vista del gobierno. De tal manera que en ausencia del presidente Evo Morales, todos se ponen nerviosos y dicen torpezas. Se puede concluir que esta movilización no es política, es cívica, totalmente cívica. Entonces, el gobierno tiene que darse cuenta de que no están viniendo a derrocar a nadie, y menos al gobernador y menos al alcalde. Los movilizados no vienen, a pesar de que los mineros, tenemos que entender todos los bolivianos, que llevan dinamita como su billetera. Es el instrumento de trabajo, principalmente es el instrumento de trabajo adentro de la mina. Y cuando reclaman, cada uno se trae 1 o 2 dinamitas. Entonces, que no está bien, Lucho. No, seguro que eso es un elemento, pero brutal de represión, con un efecto terrible. Yo he estado muy cerca de una dinamita y he sentido el impacto y sé cuán dañino es. Yo tengo parientes que han sido afectados por la dinamita, pero no van a venir con flores tampoco los potosinos. Después de repente sería bonito que vengan con flores. El otro día que estuvimos en la esquina de la huelga allí en el Coliseo Universitario, pasaron 3 policías en motocicletas, los iban a agarrar. Del mismo Yalli salió la idea de no, eso no está bien. Más bien yo aporté, hay que aplaudirlos por el buen trabajo que están haciendo los policías. ¿Yalli tiene alguna militancia política conocida, no? Masista. Él ha declarado públicamente que ha votado por el MAS. Y si ha votado en las elecciones generales por el MAS, tiene una tendencia masista. Bueno, ya, pero perdóname, Francesco, debo un corte. He visto que te has traído artillería pesada, así que ya has leído, seguro. No, claro, ahí está, muy cerca. Luego los mensajes, por favor, vamos a continuar con este tema. Francesco Zarate, artillería pesada. Bien, estamos en el Pentágono. Estaba recordando hace unos segundos nada más que Potosí fue declarada Patrimonio de la Humanidad. Fue el primer lugar que se declaró Patrimonio de la Humanidad en Bolivia. Claro, ahora está en peligro por la serie de problemas que hay y no sé cómo se soluciona eso.
Bien, pero tenía la respuesta. No es artillería pesada, simplemente tengo la presunción de ordenar un poco el debate. A mi criterio hay 4 facetas de este conflicto, o 4 dimensiones del conflicto, que nos pueden ayudar a reflexionar cómo enfrentar los conflictos futuros que vendrán, sin duda, en otros lugares del país, porque somos un pueblo no permanentemente conflictivo. Primero es político, no estoy de acuerdo con Luis Rico, pero estoy de acuerdo con él que no es un movimiento subversivo, no quiere cambiar de alcalde, prefecto, absolutamente. Pero es político en el sentido que está en la arena política porque muestra este conflicto no resuelto entre autoridades elegidas y autoridades cívicas, que por la falta de operatividad de Concipo es también un contraste, un conflicto entre ciudad y campo. Ayer hemos visto Evo que se pasea por el campo, que se da el lujo de invitar a Uyuni al comité cívico a sabiendas que Uyuni pues, es una roca fuerte, donde ha hecho muchísimas inversiones, donde nadie está interesado en bloquear porque el turismo es la fuente de vida. Entre representantes nacionales y representantes locales. El conflicto que también hoy el Chino Gómez ponía en una columna un poco teórica, pero en el fondo estamos siempre ahí. Un representante a senador o a diputado de Potosí, ¿a quién representa? Según la teoría clásica democrática, representa a todo el país, se vuelve un representante nacional. Pero hemos visto desmarque, Joaquino. Hemos visto Borda, por ejemplo, que ha puesto a disposición su cargo de vicepresidente de la Cámara de Diputados. Es decir, también crea conflicto internamente entre ellos. Entonces, hay un conflicto, que decía bien Marcelo, no resuelto de autonomía. Creo que en algo tiene razón los ministros. Dicen gran parte de los puntos no pertenecen, no son de competencia del gobierno nacional, son de la autonomía. Entonces deberían resolverse allá, dentro de las atribuciones del prefecto, pero están totalmente ausentes. Yo no he escuchado nada del prefecto, parece que no tiene vela en ese entierro. Entonces hay un quiebre del frente oficialista, hay un quiebre forzado también del departamento entre los alcaldes masistas que evidentemente gobiernan obedeciendo las órdenes superiores, eso lo sabemos bien, y hay ausencias, por ejemplo la ausencia de los cooperativistas mineros hasta ahora. Los que se estarían desplazando son mineros del entorno de la ciudad de Potosí, no es del norte de Potosí donde está el grueso de las cooperativas mineras, y eso no porque ellos no tengan problemas, sino porque responden más a la línea del gobierno. Entonces, muy rápidamente, esto es lo político. Hay un conflicto económico. Conflicto económico son los 26 puntos, algunos de los cuales evidentemente no tienen la suficiente sensatez para ser aprobados, por lo menos inmediatamente, requieren estudio, requieren... Por ejemplo, Francesco? Yo no sé si un aeropuerto internacional, yo estoy de acuerdo que el aeropuerto actual tiene que funcionar mejor, porque mejor no tenerlo a tener el hasta ahora. Una buena idea, Lucho, usted debe recordar. ¿Cuánto tiempo haces en taxi entre Sucre y Potosí? 2 horas. ¿No es cierto? 2 horas y media. Hubo la idea de poner un aeropuerto en el medio, como exacto. hacen Seattle Tacoma, como hace Forward Dallas, ¿no es cierto? Eso no ha hecho el gobierno, ha preferido otro lugar más lejos de Potosí, solo para Sucre. Entonces, no ha buscado prevenir conflictos, más bien provocarlos. Entonces, muchos de los proyectos también son, digamos, tiene diferente calidad, igual de la calidad de la inversión. Cuando yo escucho a los ministros decir, hemos invertido 1.300 millones de dólares, ¿pero en qué? Porque, claro, como dice la ministra Paco, no recordaba antes, las canchas sintéticas son hospitales preventivos. Bueno, con eso, de que el deporte es salud. Yo sé que las canchas sintéticas son mucho más peligrosas para la salud, si uno se cae, se puede torcer mucho más que... Pero si lo dice la ministra Paco, hay que creerle, ¿no? Hay un tema de fondo en el departamento de Potosí, que es el tema del empleo. La caída de los minerales, no hemos hablado todavía de eso, ya está mostrando que hay un sector informal que bien o mal trata de sobrevivir, pero hay un sector formal que va a resentir de eso, porque menos impuestos, menos inversiones. Por tanto, el empleo es realmente un problema. No sé si ustedes han ido últimamente en Potosí, te hablan de eso, te hablan que no hay esperanza para los jóvenes. Inclusive las
aspecto mismo de la ciudad, de la gente, muestra que los niveles de pobreza que hoy publicabas en Twitter, Mary, son realmente realidad más allá de las cifras. Es realmente la ciudad que da un aspecto de mayor pobreza, y no porque la gente sea descuidada, sino porque hay menos circulación de dinero. Inclusive al tiempo del auge de los minerales, eran sectores muy privilegiados, claro, que han tenido el monopolio de esta riqueza. Pero el gobierno dejó pasar la ocasión. Yo creo que se ha perdido la ocasión cuando se tenía más dinero, y ahora no solo los cooperativistas, también el Tesoro va a tener menos recursos para invertir en Potosí. Entonces hay allá un problema de que las cosas son más difíciles ahora porque hay menos dinero. Hay un problema de promesas que se hacen. Yo creo que prometer no es un delito. Todos los políticos lo hacen, claro, pero cuando tú prometes a un rico, no a vos, a un rico, es una cosa, pero si prometes a un pobre no cumples, es mucho más doloroso, ¿no? Claro, claro. Eso es, esta psicología social me parece que se ha perdido de vista. Prometer, ¿no? Y después no cumplir. Tercero, hay un conflicto social, muy brevemente, 14 días, eso es lo que más han hecho, un sacrificio colectivo de la ciudad de Potosí, esos turistas que por suerte los han podido sacar. Hay actitudes reprochables de parte del gobierno de displicencia, no querer ver la magnitud del conflicto, tratar de dividir, decir que son chilenos y tantas cosas así. Y también el hecho que en La Paz se haya transferido parte del conflicto. Uno veía algunas imágenes de televisión donde ciudadanos de La Paz, que será una herramienta de trabajo el cachorro de dinamita, pero no le hace ninguna gracia a alguien que está trabajando, llevando a sus hijos al colegio, tratando de llegar a su casa, que no hay transporte. Y sobre todo el divide et impera. El conflicto social es también eso. El gobierno no ha podido dividir el comité. No. Entonces el comité es compacto, esto hay que anotar. Entonces lo divide frente a qué, frente a los campesinos, frente a las alcaldías o algo así. Y finalmente hay un conflicto mediático. Creo que lo peor de este conflicto. Realmente da asco la manera como se está manejando. Hay consigna cada día. La consigna de hoy es cinismo. Todos los ministros que han hablado han nombrado cinismo, civismo, haciendo el juego de palabras típico además de nuestro presidente, ¿no? Yalyi, Yuyu, ¿no? Sí. Es decir, hay consignas mediáticas que solo exasperan el conflicto en lugar de ayudar, lo agravan, me parece. Si uno está en Potosí con el sacrificio que representa no tener abastecimiento de alimentos, un ministro de energía, y escucha en televisión el vicepresidente le dice que son federalistas, que son chilenos, que hacen el juego de esto, el otro que le dice que son mentirosos, el otro dice que son cínicos, ¿qué efecto tiene? ¿En qué ayuda? Como decía bien, lo único bueno es vuelta al pasado del defensor del pueblo y de la iglesia que se han ofrecido para acercar las partes. ¿Ellos se han ofrecido o alguien? Se han ofrecido. Ahora, yo creo que el producto es lo que dice Mary, no la posibilidad de unir. Eso es lo que no logro entender en tu concepto, pero ahí tenemos conceptos distintos en punto de inflexión. Punto de inflexión desde el punto de vista... Que puede empeorar, puede empeorar o también podría haber diálogo. La impresión que la presencia de mineros acá podría ser preocupante, ya incluso podría perder, como dice Francesco, con presencia de dinamita, etcétera, podría perder cierta legitimidad o por lo menos apoyo en el corazón de los paseños que siempre han abierto las manos. Pero el punto de inflexión te pensaba la idea de que era el momento en que las cosas comienzan a... Podría ser lo uno o lo otro, ¿no? Podría ser que empeore el conflicto por la llegada de los mineros cooperativistas, o podría ser también que finalmente por esta presión grande que van a sostener los mineros se logre abrir el diálogo. En todo caso, yo quiero, por alusión a mi cuenta de Twitter, quiero compartir con las personas que nos están viendo los datos que gentilmente Ernesto Pérez de Rada me ha hecho llegar, un informe de UDAPE
respecto a los objetivos del milenio, al cumplimiento de los objetivos del milenio, donde se establece que Potosí sigue siendo el departamento más pobre de Bolivia, pese a esta bonanza de las materias primas, en fin, ¿no? El dato indica que en el año 1996 el 66.9% de los potosinos estaban en extrema pobreza. El 2011, es decir, el 2011, esta cifra baja a 49.5%, es decir, se ha avanzado, ¿no? Se ha reducido la extrema pobreza, pero no lo suficiente como para que Potosí pierda ese lugar, ese primer lugar de ser el departamento más pobre. Fíjense la diferencia con Santa Cruz, por ejemplo, solo el 11.3% en Santa Cruz es extremadamente pobre, a diferencia de Potosí, que es 49.5%, es decir, hay una gran diferencia. En cuanto a pobreza moderada, en Potosí 67.4%, en Santa Cruz 35.8%. Desnutrición crónica en menores de 3 años, en el caso de Potosí 42.5%, en el caso de Santa Cruz 11.2%. Fíjense cómo están los extremos del departamento que podría considerarse mejor desarrollado y el departamento más pobre, que es el caso de Potosí. Pero en el fondo de todos estos datos que reflejan una realidad social dramática de parte de Potosí, está un problema económico, que es el que señalaba Francesco, y tiene que ver lamentablemente con la matriz productiva, ¿no? Bolivia es un país extractivista, vive de sus materias primas, pero sobre todo Potosí tiene esa matriz productiva y lamentablemente no se ha hecho nada por cambiarla. Lo que están pidiendo en esas 26 demandas son precisamente empleos, por eso piden fábrica de vidrio, fábrica de cemento, esto, lo otro, qué sé yo, porque la actividad minera que es extractiva no está generando los ingresos que quisiera Potosí, 1, en empleo y 2, en ingresos que retornen del tesoro hacia el departamento de Potosí. Y están produciendo más muertes y más enfermos. Y no tenemos hospitales. Además del daño ambiental, ¿no? Que ya están conocemos. Demostrando de que el único camino en Potosí para ser rico es el camino a la mina. Y yo he hablado con un senador, no quiero decir el nombre, pero le saludo, que sé que me está viendo, que tú serías capaz de mandarlo a tu hijo a la mina, tú como dirigente minero. No, me dice, ahora no. Yo tampoco. Entonces la obligación tuya como senador es lograr la seguridad industrial adentro de la mina. Ya no podemos mandar a nuestros hijos a que sean mineros como antes, como eras tú o como éramos nosotros los que acostumbrábamos a ir a la mina a alegrar un poquito la vida. Lo cierto es que no hay descolonización como pregona tanto el gobierno. Estamos actuando todos los bolivianos respecto de Potosí, igualito que en la colonia. Hasta ahora no sabemos exactamente, quién sabe aquí en el Pentágono, quién sabe el día de la fundación de Potosí. Un campamento no se funda nunca. Un campamento se va, se explota y se abandona. Esa es la actitud del gobierno, de los cooperativistas, de los jucus, de todos los sectores mineros. Y en ese sentido es que la riqueza, tanta riqueza que ha salido de Potosí, se ha ido a Cochabamba. Y ahí están en edificios. No se ha quedado en Potosí. Seguimos en las mismas calles pobres donde han aumentado el comercio informal. Lucho. Solo como paréntesis, Mario, hay por ahí eso recuerdo la declaración de la ministra Paco. Vi un meme en las redes sociales que eran 2 muchachos que estaban viendo eran un grupo de chicos viendo a través de las rejas de una cancha de césped sintético y se decían entre ellos, ¿te acuerdas cuando íbamos a jugar todos los días, cuando la cancha era de tierra, entrábamos gratis? Ahora no nos alcanza el dinero para entrar y jugar como quisiéramos. En todo caso es dramático, generalmente nos acordamos de Potosí y hacíamos referencia aquí en La Paz sobre todo a las mujeres del norte de Potosí que llegaban, ¿te acuerdas, Mary, a fin de año? Claro. El imaginario colectivo se había depositado en esas mujeres del norte de Potosí pensando que era el sumum de la pobreza, es decir, la marginalidad de la marginalidad. Lucho Rico nos hizo recuento hace algunos años
de un chango norte potosino que se fue a las Europas y que allá tuvo un hermoso encuentro matrimonial con una francesita y que le salió dos hijitos, uno étnico y uno rubio, y que al final el chango norte potosino se vino nuevamente aquí, se vino a su país. Yo me estoy preguntando, y Lucho nos va a tratar de responder, porque de él es la hermosa poesía y de la hermosa canción, si hizo bien en volver en ese último tiempo en París. Luego los mensajes. Bien, gracias por seguir con nosotros. Un saludo a mi amiga Patricia. No sé si chuparme el dedo o enojarme, dice que parezco un muñeco de torta. Tú has hecho eso, ¿no? Es una corbatita, Mario. ¿Cómo es, Luchito? ¿Debió volver el chango norte potosino desde las Europas donde lo iba también? ¿Debió volver? Me hace recuerdo un poquito al Vuelve Sebastiana, ese hermoso documental, docuficción que hizo Ruiz. Y le dijo, vuelve Sebastiana. ¿A qué volvió Sebastiana? ¿A qué volvió tu chango potosino? A vivir acá, a hacer una separación con su compañera francesita y perdió a los hijos por la justicia boliviana. Esa es la historia mayor de esta canción, a pesar de que con muchas historias hice la canción. Historias que me contaron allí en Francia y sobre todo... ¿Está bien que volvió? ¿Está bien? Yo creo. ¿No debió haberse quedado en Francia, en París, tocando su charango ahí ¿dónde? En Montmartre, una cosa así, y bailando su tinco? Claro, ¿No se ganaba buen billete en ese tiempo. La música andina y de pronto ya no es conveniente. Me refiero, está bien que los migrantes, como dice el gobierno, hayan vuelto en busca del sueño boliviano. Sí, aunque muchas veces se arrepienten porque venían con demasiadas ilusiones al gobierno del cambio que estamos viviendo ahora. Bueno. Es que habrá que preguntarse cuándo hay que volver. Yo me imagino que es bueno volver cuando hay bonanza económica, ¿no ve? Cuando hay buenos precios de las materias primas, cuando hay y eso genera empleo en alguna medida, no en gran cantidad, pero sí. Lo que pasa es que ahora se viene, me parece, una etapa, y aquí Francesco nos puede ilustrar mejor, o no sé, una etapa, no sé si de vacas flacas, pero ya han empezado a caer los precios de las materias primas, y eso tal vez es un preludio de una situación económica difícil, y tal vez por eso el conflicto también ha adquirido las dimensiones que ha adquirido en estos últimos días en Potosí. Bueno, yo creo que hay que ser un poco positivo también, ¿no? Solo analizando el problema es también dolor, ¿no? Para todos los bolivianos, para los paceños y potosinos en especial, pero alguna salida hay que darle, solución no. Yo creo de las cuatro facetas del conflicto, la más simple es la mediática, ¿no? Bajar un poco el tono. Yo creo que eso de insistir que hay un complot, que son cínicos los cívicos, que es la mentira, que los chilenos están detrás, no lleva a nada. No, yo no sé qué pretende con eso. Y por otro lado, trayendo más dinamitas, tampoco solucionamos más, porque la ciudad de La Paz también va a estar, no resistiendo. Sí, no va a apoyar tanto, digamos, a los cívicos potosinos. Ha habido este ofrecimiento del defensor y de la iglesia de acercar. Yo veo que algo ha pasado esta tarde, porque ya hay una propuesta de reunirse con 5 ministros, aunque sea una reunión preparatoria para la reunión con el presidente, pero un acercamiento debe haber. Entonces, si bajamos el nivel mediático, el nivel social se desactiva porque hay un comienzo de diálogo, aunque no sea la reunión final. Yo creo que es muy fácil, nos perdemos a veces en la forma, ¿verdad? Y enfrentamos la agenda de los 26 puntos que aquí ha traído para ver lo que es más urgente, lo que genera empleo, lo que realmente se puede hacer, es sensato hacer. Tú decías bien, insistir en Carachipampa, ¿dónde nos lleva? Meter más dinero.
Claro. Es decir, sin motivo. Lo mismo que han intentado hacer en el Cerro Rico, ¿no? Ustedes saben que han tratado de... ¿Qué pasa? El Cerro Rico... Carachipampa, no. Carachipampa es más caro hacerla funcionar que dejarla así. Me imagino que sí, porque hasta ahora no está funcionando. No funciona. No se sabe siquiera si tenemos la capacidad de alimentar esa fábrica, si es económicamente conveniente, además. Lo que ha pasado en el Cerro Rico es que está tan llenos de socavones que han intentado reforzarlo poniendo cemento. Como el cemento es líquido, se entraba de un lado y salía por otro. Hay cosas mucho más vergonzosas. Han metido una cantidad de llantas usadas que es una vergüenza a nuestro símbolo patrio. El símbolo patrio del Cerro Rico de Potosí. Para sostenerlo. Para sostenerlo. No, Lucho, eso no puede ser. No podemos endilgar al gobierno en esa situación. Son los mineros, son los cooperativistas, son jucus, son de todos los que han ido haciendo eso para ver qué hacen. Sí, seguro. Eso no es culpa del gobierno. Pero no es... Envenenar los ríos, el Pilcomayo, que creo que nace por allá, no es una culpa del gobierno. Sí, el gobierno tiene culpa de omisión por no controlar esas cosas, pero los ríos están envenenados por las cooperativas. Indudablemente. Ahora, como dice Francesco, creo que hay que buscar soluciones. La única solución, porque ¿qué ministro escogerías tú para que vayan a hablar con todos los huelguistas, o con los dirigentes, o solo con Yalli? Porque no lo van a soltar al Yalli. ¿Qué ministro es capaz? No, lo que pasa es que el presidente Evo Morales tiene que bajar un poco esta verborrea de la que habla don Francesco, y tiene que hacer un espacio en su agenda para recibir a los dirigentes cívicos de Potosí, porque hay primero un conflicto de 14 días que tiende a agravarse si es que él no cede un poquito y no los recibe. Y además hay unas demandas insatisfechas en ese departamento, porque estamos viendo que no hay empleo, que es el departamento más pobre, pese a las grandes inversiones que el gobierno dice que ha hecho y que yo sí creo que ha hecho, pero lamentablemente no son suficientes o no están apuntando a cambiar la matriz productiva de ese departamento. Yo creo que ese pueblo tan sufrido, que está en un conflicto tan dramático, merece la atención de por lo menos un momento de parte del presidente Evo Morales. Todos los que marchan hacia la paz tienen las ansias de ir y reunirse con el presidente, aunque después él designe comisiones y conforme comisiones con sus ministros, pero creo que él puede hacerlo. Pero mire, el tema es por estrategia también. Esto es como en diplomacia. El presidente aparece al final para lograr un conflicto. Lo que pasa es que tiene que reunirse y decir... Es complicado que el presidente empiece a escuchar los 26 puntos y empiece a desgastarse, etcétera. Para eso tiene ministros, entiendo al Poder Ejecutivo. Lo que pasa es que hay que trabajar en otro lugar lejos de los medios. En esas circunstancias, trabajas lejos de los medios, terminas en una reunión con el presidente de la República o del Estado Plurinacional firmando un acuerdo. Lo que pasa es que a estas alturas ya la reunión con el presidente Evo Morales no es para resolver los temas de fondo, ya es simbólica. Sí. Por eso necesitan ser recibidos por el presidente Evo Morales. Pero en algún momento sí, yo creo que eso. Pero mientras tanto se puede avanzar algo, sobre todo bajando el tono del conflicto. Ojalá la mediación sea posible. Porque el presidente Morales ha afirmado que no hay nada que dialogar. Así es. Que no hay nada que dialogar, que el 98% está cumplido, no sé. El departamento de Potosí no le perdonaría más una inauguración más en las provincias, como lo hizo esta tarde. Esta tarde ha prometido un aeropuerto y que los pobladores de esa región escojan si en Villazón o en Tupiza. Eso es muy peligroso. Claro. Te lo digo como encaranado con esa es la estrategia divisionista, ¿no? La estrategia divisionista que siempre la aplica. Igual pasó en el conflicto del Tibnis, cuando llegaron los indígenas queriendo reunirse con el presidente Evo Morales, él trajo otra marcha, pues. Claro. ¿No? Trajo la marcha del CONISUR para hacer frente a los indígenas del Tibnis. Lo mismo está haciendo ahora, tratando de dividir al movimiento Potosí. En ese sentido, creo que mi obligación, ratificando estas cartas que hice ya hace unos días atrás, pedirle muy respetuosamente al presidente Evo Morales que se entreviste con el comité cívico a la cabeza de Johnny Yalli. Lucho, tengo pocos minutos más. ¿Podrías leer la carta al presidente? Sí, claro. ¿Puedes leerla? ¿La tienes ahí? Sí, lo que no tienes son tus lentes. No, tengo. Ah, bueno. Siempre estoy listo.
La carta al presidente dice así: señor presidente, como representante del canto popular y folclórico del departamento de Potosí, respetuosamente le solicito dialogar personalmente con los cívicos de Concipo a la cabeza de Johnny Lialli, quienes, después de agotar reuniones con los ministros enviados, sacrificadamente han caminado desde nuestra capital minera hasta la sede de gobierno. Nosotros, los artistas que hemos luchado por la democracia, estamos seguros que su acertada decisión de dialogar pondrá fin a esta movilización que tiende a agravarse. Respetuosamente, Luis Rico. Esto Sí, está recibido en Palacio, ¿no? Recibido. Sí. Está recibido. Bien, supongo que en algún momento tendrán que haber respuestas. Yo creo que, a ver, quizá tendríamos que analizar también un poco la fortaleza del Poder Ejecutivo, porque no hay que olvidarse que el anterior conflicto del 2010 se lo llevó a Joaquino también, como un efecto colateral, ¿no? Terminó renunciando a la alcaldía y entró luego a la cárcel, después capitulando dentro del MAS. Cuidado, ¿no? se desmarque otra vez. Sí. En todo caso, esas variantes hay que verlas porque, de todas formas, en el anterior conflicto el gobierno salió airoso y salió realmente más fortalecido, creo, aparentemente, porque los resultados electorales, no solamente las generales, sino las subnacionales, son bastante contundentes, ¿no? Y la otra cosa que realmente creo que se tiene que tocar en algún momento de fondo es el tema de la matriz productiva. ¿En qué momento realmente discutir este tema de dejar de generar estos círculos viciosos de extractivismo, de élites políticas que son básicamente extractivistas y que no invierten en generar círculos virtuosos, ¿no? Ese es, creo, el gran debate que realmente merece la pena para Potosí y que en algún momento se lo tiene que hacer. Mira, hice una segunda carta en los momentos más tensos que de la semana pasada. ¿Al presidente también? No, a Ramón de la Quintana. A ver, resumímela. Cuando él dijo de que invitaba a los cívicos a inspeccionar las obras que el gobierno habría hecho en el departamento de Potosí. Indudablemente, si enumeras las obras, ganan de lejos al pedido de 26 puntos que tiene Concipo. Entonces, yo me brindé como acompañante, ya que vamos a ir en helicóptero, vámonos a conocer Potosí desde el aire, ¿no es cierto? Entonces, y hacer una comparación con el pedido de Concipo y las obras que habría hecho el gobierno. A ver, si Concipo tiene más razón que el gobierno en urgencias de pedido, Quintana estaría comprometido en convencer al presidente Evo Morales que gobierne escuchando al pueblo boliviano. Y si es que él demostrara que las obras del gobierno son superiores y más importantes que el pedido de Concipo, yo me comprometía a persuadir a los huelguistas. Pero no me han respondido. Y eso también me preocupa. Yo he mandado tantas cartas a las autoridades. Por el viaje en helicóptero. He mandado tantas cartas que me preocupa, empieza a preocuparme el analfabetismo de nuestras autoridades. No saben leer nuestras cartas, ni saben escribir las respuestas. Querido Lucho, quiero agradecer a la Red Rubí que nos ha tomado señal. Tienen autonomía indudablemente los canales universitarios, pero recuerden solamente una cosa: los programas que más le gustan a la gente son los programas que menos le gustan al gobierno. Tenga eso seguro. Así que hagan nuestra señal de vez en cuando, y a ustedes, a la gente que nos ve en YouTube, puede hacerlo con mucho entusiasmo. Quiero agradecerle a Lucho Rico por su presencia acá. Luchito, siempre el cariño de siempre. Yo estoy agradecido, muchas gracias. Me he sentido un poco raro, sin guitarra, pero sí, y claro, bueno, sí. pues, Otra cosa decir con guitarra, ¿no? Francesco, Marcelo, Mary, a ustedes por habernos seguido. Hasta el próximo domingo. gracias.